a este webinar que hemos organizado en conjunto con el Colegio de Bioética de Nuevo León, con el título Aprendizajes y enseñanzas ante el COVID-19. La intención de este webinar, y bueno, antes que nada, les voy a pedir a todos los que han activado su micrófono que lo cierren para que podamos tener una sesión fluida. Las preguntas que vamos a tener por parte de ustedes, les voy a pedir que las hagan mediante el chat para que al final de la sesión las podamos plantear. La idea es que cada uno de los tres expositores que ahora mismo voy a presentar hablen, primero cada uno haga su exposición y después al final abramos el espacio para las preguntas, ya sea las que ustedes tengan o las que alguno de los panelistas le hagan a los demás. Les decía yo que la intención de este webinar es que, bueno, tenemos ya medio año que estamos metidos en este desafío mundial de una pandemia, una enfermedad que es nueva, que nos ha traído nuevos retos, nuevos desafíos. La mitad del planeta, toda América en general está, salvo algunas excepciones, está aún confinada. Hemos pasado ya el 500.000 de fallecidos y pues hay muchas enseñanzas que podemos sacar en un balance preliminar hasta este momento, porque ha sido un gran reto tanto para la actividad médica sanitaria como para los países, como para las políticas de salud, para la organización social, para las costumbres, para nuestros criterios de convivencia, las consecuencias psicológicas, anímicas, políticas, sociales, económicas que se vienen, tanto por el confinamiento como por lo que ha venido después y lo que venga más adelante, pues está todo ello atravesado por incertidumbre. Y en un momento de incertidumbre, donde lo que fallan son las certezas, lo que nos quedan son los criterios. Y en uno de esos criterios, o en parte de esos criterios, es que la bioética aparece como una herramienta para intentar dar luces de por dónde ir navegando en esta incertidumbre sanitaria en la que estamos desde hace medio año. No parece que pronto vaya a cambiar la situación a nivel mundial. Una parte del planeta, como ustedes muy bien saben, está saliendo ya del confinamiento y se esperan nuevos procesos, unas nuevas oleadas conforme termine el periodo de calor en el hemisferio norte. Aquí estamos en el hemisferio sur, estamos en pleno invierno y todavía tardará un buen tiempo en que esto aminore. Y cuando venga el verano para nosotros en enero, en febrero, etcétera, en marzo, pues ya veremos qué ocurre con el calor. Pero bueno, por lo pronto, decíamos, hemos intentado hacer un corte de caja. ¿Qué hemos aprendido a nivel médico y a nivel bioético, que será esta primera sesión? En una segunda sesión, ¿qué habremos aprendido sobre el dolor humano? También con un testimonio de alguien que ha sufrido de primera mano esta enfermedad o que la ha atendido. Y en un tercer momento, una tercera sesión que tendremos acerca de políticas públicas, que hemos aprendido como ciudadanía, como gobiernos, que ha aprendido los gobiernos de cómo atender un problema de estas magnitudes. Entonces, para esto, voy a permitirme presentar a los tres panelistas muy brevemente para que demos paso ya a las exposiciones. Tenemos en primer lugar al doctor Julio Farhat. Él es cardiólogo clínico, es ahora mismo jefe de residentes de cardiología intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Después escucharemos al doctor Arturo Vela, médico pediatra. Él es presidente, además, del Consejo del Colegio de Bioética de Nuevo León, que es anfitrión de esta sesión. Y en tercer lugar, contaremos con la presencia del doctor Rafael Gasperín. Gasperín es profesor en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y es un especialista en lo que ahora se conoce como filosofía clínica. Entonces, pues muchas gracias a ustedes tres por aceptar estar con nosotros esta mañana. Gracias a los que se han conectado y al doctor Farhat, muchas gracias, Julio, por estos minutos que has tomado de tu tiempo de atención médica de los pacientes que tienes de COVID. Y bueno, queremos que en estos minutos nos digas, nos comuniques, nos participes, que a tu entender la comunidad médica hasta este momento, ¿qué dirías que ha aprendido? ¿Cuál ha sido tu experiencia en atención a estos pacientes? ¿Qué nos podrías dar de herramientas e insumos para entender qué ha ocurrido, qué está pasando? Desde luego es un poco complicado decir qué pasará, pero que nos des un poco de marco, de referencia de en qué momento estamos, a qué nivel hemos llegado y lo que nos quieras
pues iluminar sobre tu actividad médica atendiendo pacientes COVID en este tan importante hospital que se convirtió muy pronto en Hospital COVID en México. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio por la invitación. Gracias, Héctor, panelistas y todos los que están conectados el día de hoy. Pues es un honor la invitación y sobre todo poder compartir con ustedes, como bien dice Héctor, qué ha sido el COVID-19 para nosotros como médicos y pues en el caso particular de su servidor, como cardiólogo, como residente de cardiología intervencionista en el Instituto Nacional de Cardiología, qué nos ha dejado, cómo hemos tenido que cambiar, cómo cambiamos nuestra práctica de cardiología intervencionista y cómo nos convertimos en médicos COVID. Para eso preparé un par de diapositivas que quiero mostrarles ahorita rápidamente para entrar un poco en panorama y para ir entendiendo más o menos cuál fue la transformación, ¿no? Y qué se ha tenido que hacer ante el COVID-19. Voy a tocar estos puntos rápidamente, la situación actual en México y en el personal de salud. La transformación que sufrió cardiología intervencionista, esto a manera de ejemplo, pues todos los servicios, al menos en mi hospital y por no decir en todos los hospitales del país, han sufrido transformaciones considerables en su atención médica. Lo que fue transformarme de médico cardiólogo como cualquier otro médico a médico COVID y las implicaciones de la atención de un paciente COVID-19 en las esferas del paciente, en la familia y en el personal de salud. Estas son las cifras oficiales del día de ayer. En nuestro país, 231,000 confirmados. Es una epidemia que, como podemos ver en la curva inferior derecha, pues todavía no tiene una meseta muy clara y mucho menos de descenso. Y que no se esperaba esta magnitud, ¿no? Pero pues no podemos quedarnos a esperar a que esto pase, no podemos quedarnos confinados y tenemos que tomar medidas nuevas, medidas antes no conocidas, sobre las cuales todavía se van estudiando y demostrando su efectividad para ver cómo podemos regresar a una nueva normalidad sin exponernos tanto a esto, ¿no? Tampoco podemos detener todo por completo. Algo rescatable y algo de alto impacto es los contagios que han existido en personal de salud de nuestro país. Hay cifras que, pues basado con cifras en China, Italia y otros países, estamos probablemente arriba del promedio, ¿sí? Por no decir muy arriba, donde el personal de enfermería y médicos destacan a la cabecera aproximadamente, bueno, según las cifras del 28 de junio, hasta 46,000 contagios en el personal de salud, cosa que es un número muy alto. Y esto es algo que todavía es preocupante, ¿no? No solo las cifras, sino los estados de salud. 1,600 hospitalizados graves, 234 intubados, y esto al día de hoy ha dado una mortalidad, una tasa de función de 683 personas que se dedican al personal de salud en la atención médica de estos pacientes. Y no solo médicas, sino aquí es un gran grupo de personas que trabajan en todo esto, desde personal de intendencia, desde laboratoristas, administrativos, todos están dedicados a la atención de estos pacientes. Y bueno, esto es un tema alarmante, es algo que entra en la cabeza de todo médico que se expone a la atención de estos pacientes, ¿no? Saber que pues, la tasa de contagios es muy alta y nadie está exento, ¿no? En mi caso en particular, y esto lo quiero denotar con esas palabras, nos dedicamos a la práctica de la cardiología intervencionista, que hacemos cateterismos cardíacos, implantación de marcapasos y este tipo de procedimientos. Son procedimientos que se realizan en una sala con un paciente que pues no sabemos si va a estar infectado o no debido a que la práctica de pruebas masivas para todos en este país no es la norma. Entonces no podemos saber si es un paciente asintomático o no, como el 42% de todos los COVID. Entonces tuvimos que hacer un cambio muy importante en la práctica de todos los días, de cómo llevamos a cabo estos protocolos y estos procedimientos. Entonces esto es un estudio que se publicó en Italia, de los quienes hemos aprendido mucho en el manejo de esta epidemia, en donde se tuvieron que hacer cambios y adaptaciones de protocolos intrahospitalarios de atención de pacientes para disminuir el riesgo de la exposición y el contagio en personal de salud. Vemos que en la curva de verde, 1.2% a los 20 días del inicio de la atención de pacientes con un adecuado protocolo, hubo únicamente un 1.2% de contagio en personal. No así hasta 12.5%, hasta 10 veces más en aquellos departamentos también intrahospitalarios sin un protocolo adecuado. Y esto fue en un servicio de cardiología en Italia. Entonces, vemos cómo las adaptaciones de nuevos protocolos de protección son muy importantes.
Tuvimos la oportunidad de elaborar unas guías de lo que nosotros hacemos en el Instituto Nacional de Cardiología, donde queremos únicamente como ejemplo, no voy a entrar en detalles aquí. Todos estos son diagramas, esquemas, pasos que tuvimos que adaptar, nuevos todos ellos, para poder implementar equipos, medidas de seguridad, métodos de barrera para disminuir el contagio en el personal. Todo esto es una lista de cómo se tiene que preparar el médico para entrar a estos procedimientos, una serie de 11 pasos, y somos 5 personas dentro de cada procedimiento, 2 médicos cardiólogos intervencionistas, un anestesiólogo, una enfermería, un personal de enfermería y personal técnico de rayos X. Todo esto no existía antes de COVID. Todo esto se tuvo que ir diseñando y creando y perfeccionando sobre la marcha para que podamos estar todos protegidos. Ya vimos cuál es la tasa de contagio, ¿no? Y esto es una fotografía del instituto donde vemos un procedimiento, cómo se llevan a cabo hoy en día, todos con gogles, doble cubrebocas, gorros, caretas, para disminuir el riesgo de exposición. Afortunadamente, después de 2 meses y medio que el Instituto Nacional de Cardiología empezó con la atención de estos pacientes, ha disminuido de manera considerable, pues también la carga asistencial, pero los procedimientos en pacientes COVID no se detuvieron. Tuvimos varios casos. Afortunadamente, al día de hoy, 0% de contagio en el personal del Departamento de Cardiología Intervencionista y en muchas áreas del hospital también. Todo esto por, afortunadamente, tener en tiempo las recomendaciones internacionales y poderlas implementar, ¿no? No hay expertos en el tema y tuvimos que irnos creando y adaptando y viendo cómo adaptar nuestras instalaciones para poder disminuir estos riesgos, ¿no? Entonces, esto es cómo se transformó la cardiología intervencionista de un procedimiento que por lo demás era rutinario de todos los días a un procedimiento en el cual tienes 2 barreras visuales, unos gogles que probablemente estén empañados, borrosos, una careta, cosa que puede dificultar un poco el procedimiento, a veces doble o triple guante, una mandil de plomo, una bata desechable, todo para disminuir los riesgos, cosa que cambia y nos hemos ido adaptado, pero afortunadamente ha sido esto de manera exitosa. Por otra parte, pues una fue la transformación de la cardiología intervencionista y de otro lado está la transformación de médico cardiólogo o cualquier médico a un médico COVID-19. ¿Qué es esto? Pues nosotros seguimos haciendo los cateterismos, pero también nosotros en algún momento de la epidemia recibimos este mensaje en el hospital. Se necesita apoyo para las áreas COVID. El instituto se convirtió en un hospital híbrido, atiende pacientes COVID y también pacientes cardiovasculares. Sin embargo, el detalle es que la terapia intensiva de nuestro hospital es muy grande, afortunadamente, de las más grandes de la zona sur de la ciudad. Luego, entonces, pudo atender a muchos pacientes COVID, pero el personal nunca se dio abasto suficiente. Entonces, se tuvo que hacer un llamado a todo el personal del hospital, cardiólogos, nefrólogos, reumatólogos, absolutamente todos, de todas las áreas, residentes, adjuntos, para poder atender pacientes COVID. Y esto, pues, fue un cambio muy drástico y muy grande en nuestra práctica habitual y en el día a día. ¿En qué consistió toda esta transformación? El piso de cardiología se transformó en un piso COVID, donde uno tiene que hacer guardias de 12 horas en turnos de 7 a.m. a 7 p.m. o el turno de la noche. Una terapia postquirúrgica, que es el área que yo les comentaba, donde tenemos hasta 30 camas para atender pacientes en terapia intensiva, se convirtió en la terapia intensiva COVID, donde hay guardias de 8 horas. Puede tocarte en el turno de la mañana, en la tarde o la noche, donde para entrar y salir hay protocolos de vestido y desvestido, un poco parecidos a los que vimos hace un rato, y mandatorio, evidentemente, el uso de equipo de protección personal. Y esto, pues, ya sea que tú hagas tu guardia de 12 horas o tu guardia de 8 horas, pues el uso constante de este equipo. ¿Y qué consiste una guardia COVID para nosotros como médicos? Es protocolo de vestido, ponerse todo el equipo de protección personal, recibir la guardia y los pendientes dentro del área COVID, hacer un pase de visita, revisar a cada uno de los pacientes, ajuste de medicamentos, dietas, parámetros de ventilación, realizar procedimientos, algunas veces colocar catéteres, otro tipo de cosas, resolver eventualidades, problemas infecciosos, otro tipo de cosas. Y algo muy importante es el informe a los familiares. En esta parte, y es algo que es una medida que se adoptó en el hospital, yo creo que en muchos hospitales del país, los familiares no pueden entrar a ver a sus pacientes. Los familiares, no existe una visita del familiar como existía siempre, que hay una sala de espera, unos informes con los médicos. No existe. Esto es por medidas de seguridad para los pacientes, para el personal y por los familiares y los pacientes. Entonces, lo que se ha adaptado son informes vía telefónica y esto tiene una implicación psicológica muy fuerte para el paciente, para el familiar y también para los médicos. No es lo mismo dar informes de una evolución favorable a una evolución desfavorable
únicamente por vía telefónica, sin poder ver a la cara al familiar y sin que el familiar pueda ver directo a su familiar, a su paciente como tal. Entonces, eso es algo muy, muy nuevo, muy importante y con muchas implicaciones, ¿no? Realizar ingresos, egresos de pacientes que llegan con COVID, nuevos pacientes, dar de alta a los que han mejorado y, pues bueno, pasarle la guardia al turno siguiente después de 8 a 12 horas de estar dentro de las áreas COVID, ¿no? El Departamento de Comunicación Social del Instituto Nacional de Cardiología me hizo el favor de para ustedes, para que puedan tener ya no solo una impresión verbal mía, sino una impresión un poco más visual de lo que todo el personal que está entrando a atender a estos pacientes. Les repito, no solo hay médicos, obviamente hay muchísimas enfermeras, muchísimos enfermeros, camilleros, técnicos, laboratoristas, afanadores, que todos los días, cada 8 horas o cada 12 horas, tienen que prepararse, utilizar el equipo de protección personal, ¿sí? Evidentemente con las implicaciones que en un momento más vamos a comentar, ¿no? Por otra parte, no todo es así, tan drástico, como no es una labor tal vez tan sencilla para todos. Algunos días, y esto me tocó en una guardia en particular, en el 5.º piso, en una ventana que ve hacia el patio tercero del hospital, hay personas mismas del hospital que levantan mamparas o cartelones con mensajes de ánimo para todo el personal que lleva días, diario, horas entrando, atendiendo a estos pacientes. Pues evidentemente por las implicaciones emocionales, psicológicas que pueda tener la atención de estos pacientes. Y pues bueno, también se intenta abordar el aspecto positivo y pues un poco de ánimo a todo el personal que está ahí adentro, ¿no? Y bueno, ahora sí las implicaciones que al menos quise clasificar en estos tres y son puntos de vista personal en las tres esferas. ¿Qué implicaciones considero yo que tiene para los pacientes? Los pacientes saben que tienen una condición clínica grave, por lo demás no estarían hospitalizados. Ni qué decir a aquellos pacientes que todavía se ponen en estado crítico, que requieren ventilación mecánica, estar conectados a un ventilador por semanas. Una afectación orgánica funcional, no solo hay afectación pulmonar, hay afectación cardiovascular, hay afectación renal en otros sistemas. Pueden haber secuelas orgánicas, hay pacientes que desarrollan el daño pulmonar crónico, todavía no se sabe bien hasta dónde llegarían esas secuelas, la epidemia apenas va comenzando para conocer esto. Ansiedad y depresión, que es un punto que veo que coloqué en las tres. La ansiedad de llegar con la enfermedad, de no saber cuál va a ser tu evolución, mucho menos tu desenlace. Y los pacientes, algo muy importante es que llegan al hospital acostumbrados a una hospitalización habitual y muchos no consideran el hecho de que probablemente entrar al hospital pudiera llegar a ser la última vez que vuelven a ver a su familia. Entonces, es algo muy importante y es algo que desafortunadamente se van dando cuenta conforme van pasando los días, ¿no? Sufren aislamiento prolongado. Muchos de ellos, tenemos pacientes hospitalizados que llevan más de un mes de hospitalización, falta de contacto con los familiares. Se han implementado videollamadas, pues estrategias que puedan servir de alguna manera para todavía tener un contacto más cercano, pero no hay contacto físico ni visual con ellos directamente. Ni siquiera el personal de salud. Digo, entran los médicos, entran los enfermería, entran tantos médicos a cada rato con ellos, pero todos ellos traen caretas, gogles, cubrebocas, gorros, y apenas pueden verlos a los ojos. Entonces, eso es algo que como parte de atención médica considero que es igual impacta fuertemente en estos pacientes. Es saber que al ser dados de alta todavía hay un periodo de contagiosidad y que tienen que adoptar medidas en casa y que todavía no se sabe si desarrollan la nueva inmunidad. Entonces, todas estas son implicaciones muy, muy fuertes desde el punto de vista del paciente. Punto de vista familiar, los traslados del paciente al hospital, correr, si lo va a llevar la ambulancia, si lo vamos a llevar nosotros, el riesgo de contagio que puede haber dentro de la familia. Cuando uno empieza con síntomas, ya muy probablemente contagió a más de uno en la casa. Ansiedad y depresión, pero desde el punto de vista familiar, no hay contacto con el enfermo, no sabemos cómo va, tenemos que esperar X horas para poder recibir el informe médico a través de un teléfono. Esto consecuentemente por también la falta de contacto directo con ellos, los informes no personales que hemos platicado, los recursos económicos. Es una hospitalización muy prolongada, es una hospitalización que consume altos recursos económicos, materiales, desechables, ¿no? Nuevos equipos. Y los cuidados post-hospitalización. A la gran mayoría de estos pacientes se les egresa con oxígeno domiciliario y es un oxígeno domiciliario que van a utilizar al menos una semana, 2 semanas. Y el hecho de que de repente se le informa al familiar vía telefónica que la evolución ha sido favorable, que se ha tenido que intubar a su familiar y pues algunos de los pacientes terminan desafortunadamente falleciendo y pues no se pudo uno ni siquiera despedir ni hablar con su familiar, ¿no?
y la desinformación que existe en los medios. Eso es un punto muy importante, ¿no? Que si salió este fármaco, que si sale el otro, que si se va a curar. Entonces es una serie de caos en la mente de estos pacientes y estos familiares. Para el personal de salud, considero estos puntos: temor al contagio y a su desenlace. Sabemos que sí hay ciertos perfiles de riesgo, sin embargo, sabemos también que hay personas que han sido contagiadas sin ningún factor de riesgo y desafortunadamente han perdido la vida. Es un comportamiento inusual, todavía no se sabe esto. Temor de contagiar a la familia. Uno va a hacer estas guardias, sale de la guardia, un protocolo de desvestido que te lleva aproximadamente unos 10, 20 minutos, te bañas en el hospital, llegas a casa, antes de entrar a casa, te desvistes afuera, en un cuarto de vestido, en un cuarto, en algún otro cuarto, entras, te hacías, te metes directo al baño, lavas tu ropa. Es un protocolo que al menos en lo personal puede llevarme 30, 40 minutos. Entonces, todo esto por el hecho de no querer contagiar a nadie dentro de casa, ¿no? Y tampoco lo puedes asegurar. Discriminación y inseguridad. Sabemos que a principios de la epidemia pues hubo un problema serio en varias partes del país, todavía lo sigue habiendo, que se atacaba mucho al personal de salud en la comunidad y en las vías públicas. Acusaciones como que pues, los rubros del gremio del personal de salud, que si cobraba antes, no cobraba antes. Son comentarios que no ayudan en estas épocas, ¿no? Que en toda esta transformación de atención médica. El uso de 8 horas continuas de equipo de protección personal, las lesiones en cara, en piel son reales, desafortunadamente, pero bueno, tenemos que cubrirnos con ciertos equipos de protección, tenemos que ponernos vendajes, tenemos que ponernos apósitos, todo esto que pues, antes no existía, ¿no? Por otra parte, también la falta del equipo de protección personal. No en todos los hospitales, desafortunadamente, hay el equipo, y donde hay a veces no es de calidad, y muchos otros han tenido que comprar sus propios equipos. Es una realidad, ¿no? Y pues bueno, la transformación del personal de salud a COVID-19, como en el caso de todos los médicos que hemos tenido que estar en contacto con estos pacientes, dejar tu práctica habitual y atenderte médico COVID-19. Y otro punto importante es que en este país la gran fuerza laboral, o gran parte de, es por sus médicos residentes o sus médicos en formación de los hospitales en sus especialidades y altas especialidades, quienes han tenido que hacer una pausa considerable en tiempo, habiendo perdido al menos al día de hoy 3 meses de entrenamiento, habiendo programas de un solo año y que todavía no sabemos hasta cuánto va a durar. Ya ha tenido que hacer esto dejado para atrás por el hecho de atender pacientes COVID-19, pero el entrenamiento está detenido y no sabemos qué va a pasar con él. Y ya para finalizar, igual agregar estas fotografías nada más para hacer un homenaje a todos ellos que están entrando todos los días para atender a estos pacientes con las implicaciones que ya hemos tocado. Y siempre dejar esta pregunta que al menos sucede en mi caso en particular con los pacientes cardiovasculares: ¿qué ha pasado con los pacientes no COVID? Nuestra práctica en intervencionismo bajó 90%, los pacientes no se dejan de enfermar, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto importante entre la balanza de hasta cuándo sí, cuándo no, seguir viendo pacientes COVID o no verlos, y regresar a atender la prioridad de los pacientes cardiovasculares. Por mi parte sería todo. Espero haber dejado un mensaje del cual se pueda comentar algo a continuación, y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Antes de pasar a escuchar a los demás panelistas, quería preguntarte brevemente: la contención emocional, la contención necesaria para proteger emocionalmente al personal médico por parte de las autoridades del hospital o del gremio médico, ¿tú tendrías algún comentario que hacer de cómo han tenido que aprender a contener esta desgaste que han tenido ustedes? ¿Alguien lo está llevando a cabo? ¿Tienen algún tipo de iniciativa orgánica que permita que ustedes de alguna manera encuentren un espacio de descanso de toda esta presión a nivel emocional? Te digo porque el escenario que nos has puesto pues es, digamos, de lo mejor que se puede alcanzar en un país como México, en un hospital importante, con recursos, además de lo que ustedes hayan tenido que conseguir por su cuenta, pero con recursos que no tienen todos los sitios que están atendiendo COVID, ¿no? O sea, de lo que nos dijiste para abajo. Hay médicos que no tienen esta protección, estos protocolos no los pueden hacer, aunque los tengan claros, o a lo mejor no los conocen, o no ha llegado a su conocimiento en zonas alejadas del país, etcétera. Pero para ustedes que tienen todo y que han podido centrarse exclusivamente en esta atención, ¿qué tipo de aprendizaje crees tú que haya habido por parte del entorno que ha tenido que hacer contención emocional? ¿Hay esta contención o cada quien ha tenido que gestionar por su cuenta qué hacer con su propio desgaste?
Sí, afortunadamente, como dices, creo que estamos en un lugar privilegiado donde se ha considerado todos los aspectos. Se implementaron inclusive tenemos departamento de psicología, psiquiatría, que se ha habilitado y se ha enfocado a la atención del personal de salud, ¿sí? Porque evidentemente esto puede impactar de diferente magnitud entre todos nosotros, en mayor o menor medida, y sí, sí existe la orientación, sí existe el seguimiento y se da dentro del hospital. Aparte hay otros mecanismos públicos que han ofrecido ayuda a este tipo de problemas, que es un problema real, ¿no? Yo les puedo decir que platicando en corto con la gran mayoría de mis compañeros médicos, todos cruzaron al menos con un par de semanas de pesadillas todos los días, de mucho temor, si me voy a infectar, si no me voy a infectar, qué va a pasar conmigo. Hay gente joven que muere con COVID y eran sanos. Entonces, el temor es real, sí trasciende profundamente. Afortunadamente, algo que se fue dando con el paso del tiempo es a 2, 3 meses de todo esto, uno va intentando encontrar maneras de cómo percibir la realidad ya no antes del temor, sino ya a través de él. Y uno puede ya percibir las cosas diferentes y, bueno, se da cuenta que las medidas de protección han sido efectivas en nuestros casos y eso ha ayudado mucho con el tema del temor y la ansiedad de todo esto y se va convirtiendo paulatinamente en una manera de llevar la vida al día a día. Ya los protocolos de entrar a casa, de desinfectarse, de doble baño al día, se va convirtiendo ya no en algo por temor a, sino en una rutina, algo habitual. Entonces eso va haciendo que el proceso también vaya siendo un poco más, dentro de la reflexión personal, hacerlo algo cotidiano, digamos así. Pero ciertamente el inicio de esto fue algo impactante para todos. Los que atendemos o no atendemos COVID, el hecho de estar yendo al hospital a ver pacientes no COVID también es una exposición considerable. Pero sí, afortunadamente sí hay los mecanismos, están disponibles, inclusive recientemente, bueno, en muchos hospitales hay departamentos de heridas, pacientes que permanecen acostados en cama un mes y medio, desarrollan heridas en pieles, caras, todo esto. Y este departamento inclusive ofreció atención a los médicos o personal de salud que atiende a estos pacientes con lesiones en cara, lesiones en nariz, para atender sus heridas. Entonces, todo ha sufrido un cambio positivo considerable. Se han tomado en cuenta todos los aspectos y afortunadamente, como pues, ha sido favorable, ha sido bueno, todos han aportado, todos han transformado su atención para ayudar a los pacientes y también ayudarse entre los que los están atendiendo y es algo muy bueno. Como tú dices, desafortunadamente a lo mejor estamos en un lugar pues muy bien posicionado desde el punto de vista de la calidad de atención que se puede dar. No es así en otros hospitales, pero todos de alguna manera intentan perseguir la protección, porque eso es un punto muy importante. Vemos manifestaciones todos los días en hospitales que suben en las redes sociales, que se ven en las noticias, y siempre es el punto, la falta de equipo de protección. Y eso es por el simple y sencillo hecho de que es el mayor temor que tiene todo el personal que entra, ¿no? Si vas a estar atendiendo a estos pacientes, pues lo mínimo protegerte de la manera adecuada, ¿no? Claro. Bien, pues seguramente habrá alguna otra inquietud que ya se mencionará por parte de los asistentes o de los panelistas a lo que nos has comentado. Voy a dar ahora la palabra, muchas gracias Julio, voy a dar la palabra ahora al doctor Arturo Vela. Arturo, lo que nos ha platicado el doctor Farhat, pues nos plantea un escenario donde tuvieron que aprender rápidamente y no hubo tiempo más que para sobre la marcha irse adaptando en un escenario de emergencia mundial. Y en ese escenario, muchas veces lo que se necesitan son, decía yo hace un momento, criterios de acción. La bioética de alguna manera intenta dar criterios de acción de qué hacer en situaciones como esta, donde hay una urgencia sanitaria o donde hay una práctica cotidiana de la medicina, de las ciencias de la salud o de la investigación clínica, etcétera. Tú, desde tu punto de vista, además de la experiencia, gran experiencia que tienes de médico como bioeticista, ¿cuál dirías que ha sido unas grandes enseñanzas que tú podrías sacar para la bioética, para el papel de la bioética, que quizá muchas veces está, curiosamente, lejos de la implementación directa de los médicos? A veces la bioética puede quedarse en una serie de lucubraciones generales, de grupos de trabajo, de investigación, de pensamiento, y no bajar realmente a donde se requiere o para lo que fue pensada, de dar criterios de acción concreta. ¿Tú cuál dirías que sería en general el aprendizaje que para la bioética podemos ir sacando en este medio año de emergencia mundial sanitaria?
Y primero, muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a cada una de las personas que están ahorita escuchándonos. El Colegio de Bioética de Nuevo León se siente muy honrado en que nos estén acompañando. Muchas gracias a Héctor, al doctor Rafael de Gasperín, es buen amigo. A Julio, fue sorprendente todo lo que nos platicaste. Muy edificante la forma en la que abordaron las cosas, o sea, y la resolución de los problemas. Y de eso precisamente quiero hablarles. O sea, el paradigma que tenemos en la bioética, ahorita en un momento más subo la presentación, te pido que me digas para que no me vaya a pasar, Héctor, por favor, del tiempo para dejarle a Rafa los minutos que debe tener. Sí. Perfecto. Y el detalle aquí es de que el paradigma que aprendimos en las aulas de bioética es sentarnos, escuchar pasivamente lo que nos dicen nuestros profesores, aprender quizás algo de filosofía, de antropología, de ética, y pues ahora sí ya vámonos a la casa, ¿sí? Y la perspectiva, lo que platicábamos Rafael y yo, e inclusive que en la antesala lo comentábamos contigo, es de que la bioética va mucho más para allá. O sea, no tiene que ver nada más con una cuestión meramente especulativa de entrar en diálogo para saber qué es lo que tenemos que hacer, sino que verdaderamente viene a ser un puente, como decía Potter, y ahorita lo explicaré en la presentación. Sí, viene a ser un puente entre la habilidad intelectual para comprender la realidad científico-tecnológica en la que estamos y emitir acciones concretas. O sea, Potter no se quedaba el mensaje, cuando menos que yo capté, porque cada quien hemos aprendido también de los paradigmas de que de repente ve uno a a una mujer y la ve vieja y la mitad de la población la ve joven. Entonces, es un verdadero problema y también de eso quiero hablar, que si las cosas eh, son importantes para aprender a ponernos de acuerdo. El ponernos de acuerdo es una habilidad que debe tener cualquier bioeticista y saber que no podemos imponer nunca un criterio, pero lo que sí es de que la realidad tiene que unirnos. Y ahorita estamos ante una realidad inobjetable del cual Julio ha sido protagonista. Y bien, no me quiero comer minutos de mi presentación, ya después esperemos que en el tiempo que nos quede, querido Héctor, podemos ir comentando esto. Ahora vamos a ver si me deja hacer mi presentación esta cosa. A ver, ¿cómo lo hago? Lo pongo en el desktop, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Compartir Okay. pantalla y entonces lo abres. Sí, nada más que falta que pueda poner, aquí está, ahora, PowerPoint. Vamos a la ventana. Uy, no está abierto, no puede ser. A ver, abrir, paz. Ya voy, ¿eh? Abrir recientes. No me deja, no puede ser. Bueno, entonces, si no, me lo echo a ver, espérame aquí. Ya se ve la pantalla, pero lo que no se ve es, necesito aquí la ayuda técnica. Viene siendo, mira, espérame, déjame decirte cuál es. No, aquí está. A ver, PowerPoint se llama, tiene 2 de julio, es la presentación. Ya la tenía abierta, ahorita la abrí. Viene en, tiene que ser 2 de julio. No, es en recientes. Conciencia propositiva es la primera. Es la primera, esa es. Ya estaba abierta, no entiendo por qué, pero bueno. Ya está, ahí va. Ahora sí me ayudas. Tengo ayuda técnica. Y ley de Murphy Entonces, también. ya. Es esta. Ok, es esta, mi amor, es esta.
Eso es. Compartir. Ahora sí ya está. Perfecto. Ya está. Entonces lo que les decía, lo que les decía Héctor, es de que efectivamente la idea está en que la biótica viene a que la comparta, a que realmente aterrice. Es parte de la inteligencia práctica. Uno de los problemas grandes es de que la mayoría de los bioticistas, sí, nos hemos desligado de la filosofía y no debe de olvidarse que la bioética es una rama de la filosofía. El hecho de pensar que la filosofía es muy complicada y aquí lo que importa es la cuestión práctica, ha hecho que muchos bioeticistas pensemos de que nada más es la participación de la bioética debe ser en las guías de bioética ante la escasez de recursos. Y ahí tomamos la decisión si discriminamos o no a los ancianos o bien cómo vamos a utilizar el SOFA, que efectivamente hay que utilizarlo. Hay que saber que la cuestión del utilitarismo que trata de enseñarnos, que se ha involucrado fuertemente con Biochaman Childress, ¿sí? Ahorita lo tocaremos. Bien, no me quiero adelantar, recordar nada más esto de Potter. Ahorita la idea es de que esta primera observación que acabo de hacer lo iremos desmembrando en el transcurso de la presentación que pienso terminar antes de en los siguientes 15 minutos, porque ya hablé 5 minutos. Dice, como saben, en la biótica de Potter, que él la menciona en el 70, pero la publica en el 71, si busca hacer eso, él realmente estaba preocupado y tenía un gran temor por lo que estaba sucediendo y nace con una visión holística. Y mete temas de antropología, pero lucha por integrar las disciplinas científicas y humanistas. Pero su visión es holística, abarca todo el quehacer humano, no nada más el área clínica. Sí, entonces es una de las disciplinas más importantes e indispensables en cuanto está centrada a plantear y resolver problemas vitales. O sea, realmente no es para sentarnos a tomar un café y platicar qué es lo que sucede en el mundo. Oye, pues compadre, ya terminamos de platicar, ahora sí, vete a tu casa y oye, qué padre platicamos. Claro que no es así. Es una ciencia en donde debemos de intervenir directamente en la toma de decisiones utilizando herramientas que nos permiten llegar a las decisiones más oportunas. O sea, el papel de la bioética es un papel protagónico al 100%, pero no grillo, o sea, no político, sino es un papel académico, práctico. O sea, cómo aterrizamos los conceptos de la bioética en la realidad cotidiana, ¿sí? Para que esta se pueda ir dando. Esa es la bioética de Potter. Recordemos un mundo en crisis, la incertidumbre de la Tercera Guerra Mundial, el avance científico, la experimentación de seres humanos, la Roe versus Wade, la ley del aborto. Es una reflexión ética y filosófica, construye un puente y recordemos que la centralidad de él, la preocupación inicial es, después se difuminó un poquito, viéndolo a priori, su genuino interés era cómo podía impactar las situaciones del mundo en la destrucción de la humanidad. Pero aquí iremos aprendiendo de lo que es la bioética en salubridad, en lo que es salud pública, cómo se construye lo que es la persona, ¿sí? A la persona pública, la persona de vista por salubridad. Nunca jamás en las políticas públicas e inclusive en la salud pública debemos de perder el concepto de la persona concreta, porque el daño que se puede ocasionar es tremendo al pensar de que en un momento determinado se vuelve abstracto el pensamiento de ser persona. Es como veremos en algunos de los artículos que les aportaré, la visión dentro de salubridad es ver a la persona como tú y como yo, ¿sí? Trasladarla a la persona social, pero sigue siendo una persona concreta que es como tú y como yo. Por lo tanto, tendremos que utilizar las mejores prácticas, que es a donde llegamos con Potter. ¿Sí? Esto es más o menos un cronograma de lo que sucedió con Potter, como en el 71 empieza su libro The Bridge of the Future, se cambia al Club de Roma, donde aprovecharon esa sensibilidad que había
con empresarios políticos y científicos, el informe Meadows de Donella Meadows, ¿sí? Y ahí cambia, donde tiene que ver con la cuestión ecológica, la cuestión de Potter, que ya se está dando cuenta cómo Hellegers y André Hellegers en el Instituto Kennedy, y después Buchan, que se une con el informe Belmont dentro del propio instituto. Él estuvo también en Georgetown, ¿sí? Y se une a esta Comisión Nacional de Protección de Sujetos Humanos para la investigación de la conducta y las cuestiones de biomédicas y de conducta, sí, para sacar el informe Belmont, que está muy interesante. Lo revisé de pe a pa y es algo que ahorita, del cual vamos a hablar en un momento más. Y de ahí sacan 3 principios, que es lo que se predomina. Yo quise rescatar uno de los principios donde aparentemente el principio que se saca viene siendo el de autonomía, pero veremos que no es tan exacto el de autonomía, sino es algo mucho más interesante, ¿sí? Y que lo engloba efectivamente. Y después Buchan and Childress, que hace que genera un impacto tremendo también en 1979 con los 4 principios que están englobados en el informe Belmont. Sí, en esto fíjense cómo ante las situaciones de crisis entra el fenómeno de la bioética. El estudio de Tuskegee, ¿sí? O Tuskegee, ¿sí? Este es en el margen derecho, es el informe que está en el Instituto en los archivos de la Nación de Estados Unidos, como es el reporte de los materiales, de los especímenes, como les tratan, llevados hacia el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, donde habla de este fenómeno, como este estudio de la sífilis simplemente se presentó al hombre negro para que se involucraran. Fueron alrededor de 1,000 personas, así, con sífilis. 201 no tenían la enfermedad, o sea, 399, perdón, 300 no, eran 600, pero 399 no tenían sí tenían la enfermedad y 201 no. A final de cuentas, fue algo en donde fue todo un escándalo, ¿sí? Ante ese informe, Tom Buchan entra y saca y rescata esta situación, ¿sí? El respeto por las personas, en donde se engloba el aspecto donde se engloba el aspecto de autonomía. Te habla que los individuos deben de ser tratados como agentes autónomos, agentes libres, ¿sí? Pero no es la autonomía, es la persona, ¿sí? Las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. Estamos hablando de personas, por eso el sujeto es la persona, no es tanto el principio, ¿sí? Al desligarse el principio de la persona, empieza un fenómeno de gran relativismo, porque porque a final de cuentas cada quien es libre de pensar como quiere, y eso genera una visión que nos hace caer en el relativismo. Y la bioética puede ser relativa también, como lo tocaremos en un momento después, pero también tiene cuestiones concretas como la que se vivió con Tuskegee y como la que estamos viviendo ahorita, ¿sí? El principio del respeto por las personas se divide entonces en 2 requerimientos: reconocer que son libres, o sea, que le tienes que tomar porque es parte indiscutible de su dignidad, pero proteger a quienes la tienen disminuida. Y ahorita hay muchas personas que tienen una gran ignorancia en el tema y que realmente nos estamos dejando guiar por todo lo que está sucediendo. La beneficencia, lo mismo, es hacer esfuerzos para asegurar el bienestar, pero que está incluido también en el informe de Belmont del no hacer daño, ¿sí? El aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños con respecto a esto. El de la justicia, donde habla acerca de los sujetos vulnerables como las minorías raciales, que pasó con los hombres negros, los económicamente débiles, los muy enfermos, que hay un sesgo para poderlos utilizar en investigación. De ahí todo lo que hay acerca de los comités de ética en investigación, que valoran con mucha seriedad cada uno de esos puntos y con gran rigor, ¿sí? La bioética y el contrato social, el nihilismo escondido, ¿sí? Aquí son situaciones realmente confusas que a veces rompen con la realidad de lo que somos como personas. La teoría del contrato social es en donde está centrada de alguna manera el triángulo bioético, ¿sí? La teoría del contrato social dicta que las personas que viven juntas en la sociedad
tienen un contrato con las reglas. En particular, entre nosotros, sabemos que cuando hablamos de bioética, tocamos estos puntos para no perdernos y son de gran utilidad en la resolución de los dilemas. Sin embargo, no hay que perder de vista que es la centralidad de la persona la que viene mandando. Hacia una ética global, sí. Aquí realmente sí es importante trasladarnos hacia eso que les decía. De cualquier modo, la salud pública transforma el cuerpo individual como objeto de salud en un cuerpo socializado en conflicto de enfermedad hacia un cuerpo social en el que su intervención debe tender a la normalidad. O sea, ese es nuestro trabajo. El trabajo de los bioeticistas es ayudar a resolver los conflictos que se están presentando en todas las áreas. En la ecología, ¿cómo es nuestra intervención? Saber de que ha habido un proceso de intervención en el reino animal del cual ha surgido un coronavirus. ¿Por qué? Ese fenómeno de pensar en esa situación, nadie ha dicho absolutamente que los fenómenos culturales pueden y deben corregirse, ¿sí? En dónde está el bien y en dónde está la verdad, ¿sí? Hay bienes relativos y bienes absolutos, ¿sí? Ok, la arquitectura también son espacios para vivir, la indignidad que es vivir en una choza, el fecalismo al aire libre, etcétera. Lo que implica para un ser humano estar ahí, estrés por hacinamiento, violencia, daños epigenéticos, etcétera, todo eso son datos duros, está totalmente demostrado cada cosa que les digo. Políticas públicas trasladando a una persona socializada el conjunto de sociedad como si fuese una persona. Y ya casi cerrando, vemos que la centralidad es el fenómeno que tenemos que ver para irnos hacia una bioética de conciencia propositiva, que lo que busca es la resolución de los problemas e intervención en apoyo a las autoridades. Aquí no me queda otra cosa más que reconocer el gran esfuerzo que ha tomado las autoridades sanitarias que están luchando, realmente se están partiendo para tratar de dar respuestas, pero hay que reconocer que la bioética aplicada tiene una grande contribución para resolver estos problemas, porque no lo pueden todo. Y aquí la suma de la sociedad en todo esto es muy importante. O sea, no podemos dejar toda la carga de la operatividad de un fenómeno tan complejo sin el apoyo a nuestras autoridades que están realmente haciendo su mejor esfuerzo. ¿Sí? Entonces, la centralidad, el fenómeno, el estudio del fenómeno, el discernimiento por la interacción, del respeto por las personas, el fenómeno de justicia y de beneficencia, trasladar ese cuerpo personal de que somos cada uno de nosotros por la persona concreta, ¿sí? El abordaje hacia la biología y la psicología de la persona, la vida de relación, familia, economía y sociedad, y como vemos, todo está englobado, ¿sí? El caso es precisamente en el que estamos viviendo, el que nos platicó Julio, ¿sí? El doctor Julio Farhat. Es el caso que engloba a nuestra sociedad en el cual estamos en drama. Verdaderamente existe la posibilidad que nuestra disciplina realmente pueda tener una intervención precisa para eso, ¿sí? Aquí quise poner a Hannah Arendt en La banalidad del mal y a Stanley Milgram porque esto puede pasarnos a todos. O sea, no voy a ahondar en lo que hizo Hannah Arendt y Stanley Milgram, ¿sí? Pero existe la posibilidad de que el fenómeno del paradigma de la mujer joven y la mujer vieja tienda a confiar demasiado. Vamos, ahorita se puede pensar en una dicotomía, pero hay que recordar que en muchos casos puede haber una gran pasividad en la audiencia en lo que corresponde, vamos, no me refiero a ustedes, sino a toda la sociedad, ¿sí? A toda la sociedad. Cuando escuchamos, pues siempre decimos, oye, qué barbaridad, tantas muertes, qué barbaridad esto, pero realmente nos estamos proponiendo escarbar y ver el cómo sí podemos intervenir de una manera muy propositiva, ¿sí? Generando acuerdos grandes para tratar de entablar en la resolución de los problemas o dejarnos llevar, nadar de muertitos, a ver qué pasa, ¿sí? Entonces esto, ya cada quien, yo les pediría que si tienen interés, se pongan a estudiar a Hannah Arendt, que para mí es una
de las filósofas que más admiro, y Stanley Milgram es un pelado muy interesante, ambos judíos, ¿sí? Y que establecieron esos trabajos alrededor del caso Eichmann en Israel, que fue asesinado. Y ese estudio de esa visión estudia el comportamiento de las personas ante situaciones críticas. Evidentemente, son situaciones totalmente diferentes a las que estamos viviendo. Sin embargo, el fenómeno del comportamiento, de la pasividad para no intervenir en la ayuda de nuestras autoridades, está presente, ¿sí? ¿Son relativos el bien y el mal? Claro que sí son relativos el bien y el mal, pero también hay bienes universales y hay verdades universales, ¿sí? Entonces, esos son materia. ¿Cuánto me queda, Héctor? Menos de 5 minutos. Ok. Y entonces de aquí lo que yo les quería platicar es de que así como Potter metió diversas disciplinas en todo esto, nosotros en la actualidad podemos enriquecer todo esto con lo que es la creatividad avanzada, ¿sí? Los procesos de calidad, todo eso podemos inculcarlo para tratar de encontrar la resolución de los problemas. ¿Cómo podemos hacer para que nuestra comunidad apoye realmente a las autoridades para encontrar respuestas y la resolución de los problemas? Otro de los detalles muy importantes, la bioética sí tiene que ver con ver si el bien que estamos buscando en una acción libre, es universal, o el bien que estamos viendo es relativo. Esa es parte de la comunicación que tenemos que tener como bioeticistas. Recordar de que ese diálogo se tiene desde 5 siglos antes de la era cristiana, con Aristóteles, con Sócrates, con los griegos, que ahí veían que efectivamente había problemáticas en otras civilizaciones, como que amputaban el seno de una mujer y que iban sus esposas a decir, oye, fíjate lo que pasó, ¿no quieres que yo también me ampute un seno? Y decían, oye, espérate, ¿verdad? Vamos a tratar de ver si eso es verdaderamente, si eso debe de hacerse o no es bueno, ¿verdad? Ya se imaginan cómo ella sí quería porque era una artista en el tiro de arco y flecha y el seno le estorbaba. Entonces, de esa manera querían amputarse porque las amazonas a veces se los amputaban. Entonces, es un relajo, o sea, es esta situación, pero que vale la pena meternos. El estudio de la realidad, de lo que es bueno y de lo que es malo, hay bienes universales, como el juez que es imparcial, eso es muy reconocido a nivel universal, o bien también como aquella persona que entrega su vida por otra, es un bien universal, o el daño que hace un papá al golpear a su hijo porque mojó la cama, es un mal universal. O sea, hay situaciones que tenemos que aprender a reconocer, en donde claro que tenemos que intervenir, y si no tenemos puntos de referencia, es muy difícil ayudar a la autoridad. Bien, entonces la propuesta es de que la biótica sí, verdaderamente, es una bioética propositiva y holística, en donde todos debemos intervenir directamente en nuestra sociedad de una manera u otra para que las cosas cambien. Eso es todo. Gracias, Arturo. Antes de pasar al último panelista, quisiera brevemente mencionar lo siguiente. A ver, entiendo que lo que has dicho es que de alguna manera el carácter reflexivo de la bioética hoy, por lo que nos expusiste, por citar el caso Belmont y después lo que estableció Hannah Arendt, es decir, casos en los cuales pues, se infligió un daño consciente a pacientes, ¿no? O a personas, se les infectó conscientemente para ver cómo evolucionaban en esa intervención, se les trató como un objeto, y ese que fue el motivo, digamos, de la gran irrupción de la bioética, pero entiendo que lo que dices ahora es que la práctica o la decisión que han tenido que tomar el personal sanitario en esta pandemia los ha dejado un poco a ciegas, ¿no? Y no se ha recogido el papel que pudiera haber dado la bioética en servicio de los criterios que debían de haber tomado. Y en ese sentido me inquieta un poco que esta recomendación que haces, pues adentrarse en la filosofía y en la ética y la bioética misma, etcétera, para la gente que está operativamente ocupada
24/7 en este problema, ¿cuándo rayos va a poder descender a esta serie de principios? Entonces hay un desafío ahí. ¿A quién le toca? ¿Cómo le toca acercar estos principios al personal médico y sanitario para que los conozcan, para que los asimilen, para que los tengan en cuenta? Porque si no hay manera de que lo tengan en cuenta, ellos solamente obedecen las instrucciones. Claro. Y el de arriba no necesariamente tiene la visión clara de un principio bioético con el cual animar las decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hay que recordar que eso es, lo que tú estás diciendo es lo que acabo de decir. Sí, o sea, la realidad, el drama que está viviendo el mundo en México es uno de los lugares más dramáticos y por lo que estamos viendo pinta para más. Obliga a que el bioeticista tenga la habilidad para tener relaciones fuertes, ¿sí? Fuertes con todas las autoridades y entrar en diálogo de amigo, ¿sí? Para sumar, basados en la realidad, de ver cómo se pueden establecer redes para que esto cambie. El proceso que tú mencionas es de que ningún ser humano sobre la Tierra nació sabiendo. Todos tenemos que aprender todo, ¿sí? Y todos estamos aprendiendo. De este tema en particular, tenemos más de 20 años trabajando en el Colegio de Bioética y seguimos aprendiendo, ¿sí? No venimos a inventar el hilo negro, pero en este proceso de descubrimiento de esta ciencia tan joven, de esta disciplina tan joven, ¿sí? Y a la vez tan vieja, porque como mencioné, es desde 5 siglos antes de la era cristiana, donde ya se empezaba a entrar en diálogos. Pensamos que lo bueno y lo malo es algo nuevo. Cuando leemos la Ética Nicomaco, nos damos cuenta que no es así, sino que hay diálogos antiguísimos y que están súper interesantes con respecto a este tema. Entonces, sí es muy importante. Yo precisaría 2 cosas de lo que tú estás diciendo, que es parte de esa bioética propositiva. Uno, es tender la mano hacia nuestras autoridades. Recordar que no somos una cosa inerte, ¿sí? Que está ahí pues para que puedan decir que nos paramos en una especie como de palestra, hablar de lo que está bien y está mal, de que decimos de la bioética, por ejemplo, ante la escasez de recursos, ¿sí? Y que ya terminamos de eso. Creo yo que la bioética aplicada, ¿sí? La bioética propositiva es reconocer la realidad y que los doctores que están en esa situación, como Julio, lo que más desearían es de que ya no lleguen pacientes ahí. Entonces, ¿cómo enfocar los esfuerzos de la bioética para que, aparte de ayudar a que tomen las mejores prácticas en el momento de las decisiones y que cada uno de la gente entienda que la bioética va al respeto a las personas, ¿sí? Que ahí la autonomía está mermada porque hay una escasez de recursos. Sin embargo, todos son débiles, ¿sí? Y lo que te dice la bioética es que las personas a las que más tenemos que proteger son a los más débiles. Por lo tanto, nuestro juicio debe ser más centrado en la persona misma, ¿sí? En los aspectos antropológicos de los cuales te apoyas en los principios de la bioética que mencionan, reconociendo que el principal principio del informe de Belmont, que después fue tergiversado, ¿sí? Es el respeto a las personas, ¿sí? Okay. Entonces, esa situación. No sé, y claro, al hacer esto, reconocemos que hay mucho trabajo por hacer, que el trabajo de la bioética, de este tipo de bioética, tiene que impulsarse en todo el país, ¿sí? Saber que es muy importante que recabar de que la intelectualidad de los médicos de la mitad del siglo XX tiene que volver otra vez, tiene que volver a tener una parte activa, no nada más de reaccionar ante las situaciones que pueden decir las más altas autoridades con respecto a los doctores y mandar cartas. Okay. Tiene que ser un papel más activo. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Tenemos ya varias preguntas en el chat muy interesantes. Antes vamos a darle la palabra. Para dejarle a Rafa hablar. Claro, por supuesto. Vamos a dar la palabra ahora al doctor de Gasperín. Doctor, esto que ha dicho el doctor Vela, pues casi que parecería que la conclusión es démosle de nuevo espacio o démosle realmente espacio a la bioética y encontrar una manera de que aterrice y los médicos, pues que no solamente sepan de medicina, sino que hay un interés también de adentrarse en los criterios de decisión que rebasan a la enseñanza estrictamente a la disciplina de la disciplina médica, sino que son criterios de acción.
Pero usted en la presentación, en la propuesta de tema, nos menciona una nueva bioética. Entonces, ¿cuál sería esa nueva bioética si pareciera que el asunto es rescatar o restituir el papel protagónico de la bioética? ¿Cuál sería en ese sentido su propuesta? Muchas gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Julio, por lo que compartiste. En primer lugar, y al colegio, desde luego, ¿verdad? Y a todos ustedes que están aquí con nosotros reflexionando. Quisiera dedicar esta reflexión de estos próximos 15 minutos a alguien profundamente próximo, querido, que es mi hermano Rodolfo y que murió el día de ayer en el contexto precisamente de esta pandemia. Tenemos que seguir pensando, ¿sí? No nos podemos detener. Las condiciones han cambiado. En filosofía clínica nosotros hablamos de las bases categoriales y cuando hablamos de bases categoriales entendemos fundamentalmente las siguientes variables. Entendemos espacio, el espacio ha cambiado. Entendemos tiempo, el tiempo ha cambiado. Entendemos circunstancias, las cuales no nos queda la menor duda que han cambiado. Y como bases categoriales también entendemos el asunto inmediato y el asunto último. El asunto hoy por hoy es otro y retomo unas palabras de mi estimado amigo José Arturo, que son: hoy estamos mermados. Y bueno, pues sí, estamos mermados en cuanto al concepto de persona. De hecho, ya veníamos estando bastante mermados en cuanto al concepto de persona y por ende todo el aparato que hay atrás en la bioética personalista, ¿sí? Los personalistas que discutían sus temas se preguntaban qué significa ser persona y no lograban acertar, ¿verdad? No lograban acertar porque, pues, definir persona es muy fácil cuando ya tenemos un aparato filosófico que ya lo ha definido, pero definir persona desde el ámbito clínico, práctico, en la vida cotidiana, pues es algo que ya venía bastante mermado. Eso por un lado. Por el otro lado, también está mermado el concepto de individuo. Y cuando está mermado el concepto de individuo, estamos hablando de todo el aparato que está atrás de los derechos humanos. Hoy por hoy tenemos estos dos grandes ejes, ¿verdad? La bioética personalista con la noción de persona totalmente mermada y la bioética principialista en la que muchos de ustedes ha sido formada, la no maleficencia, la beneficencia, la famosa autonomía, ¿verdad? Eso es profundamente kantiano, ¿no? Y el asunto de la justicia. Esto está mermado, profundamente mermado. Y voy a decir algo que puede ser escandaloso, regularmente es mi estilo, ¿verdad? Como, pues, humanista del ámbito de la filosofía. Yo estoy muy contento de que estén mermadas las bioéticas hoy en día, porque ya era tiempo de que volviéramos a pensar cosas tan importantes como dónde están nuestras instituciones, dónde está nuestro sistema de justicia, dónde está la distribución de la riqueza hoy en día y dónde está nuestro sistema sanitario, ¿verdad? ¿Qué significa ser un clínico en el contexto del siglo XXI? No en estas narrativas del siglo XX. ¿A dónde residen hoy por hoy nuestras víctimas? ¿Quiénes son nuestras víctimas? Sí, socialmente hablando, ¿verdad? Culturalmente hablando, el día de hoy. Les voy a compartir una presentación para dar un poco de estructura a mi narrativa.
este coloquio se hace llamar, ¿verdad?, aprendizajes y enseñanzas, ¿sí? En general, la formación en medicina clínica, ¿sí?, no reconoce explícitamente su carácter interpretativo o las reglas que utiliza para negociar el significado, ¿ya? La preocupación por alcanzar una práctica científica no colabora para una descripción de la medicina como un conocimiento moral, un razonamiento narrativo, un razonamiento interpretativo y un razonamiento práctico, ¿verdad? Sí, o sea, esta obsesión positivista de la práctica científica y del cumplimiento del protocolo, ¿verdad?, es algo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Durante el entrenamiento médico se sustituyen habilidades lingüísticas e interpretativas por otras consideradas como científicas e innegablemente reduccionistas, ¿verdad? Esto es de un texto de Hurwitz. Los casos clínicos reales, dice la revista médica en este libro de bioética clínica narrativa, los casos clínicos reales nos enfrentan no solo a decisiones técnicas, sino también a problemas éticos. O sea, ¿qué necesidad de estar en el contexto de una pandemia para poder descubrir que taparnos el rostro es precisamente encontrar el rostro del otro? Es una pregunta fuerte, creo. La sociedad contemporánea plural, con valores en algunos casos no compartidos, en que las personas tienen derechos reconocidos para tomar decisiones sobre sí mismos, enfrentan a los profesionales de la salud a escenarios previamente desconocidos. Lo que nos acaba de platicar nuestro colega es aterrador, ¿verdad? Sí. A los cuales debemos sumarnos con humildad y por respeto a el otro, a los pacientes. Las decisiones técnicas, dice esta revista médica, en la medicina actual pueden ser difíciles y requerir de la opinión de varios especialistas antes de instalar una terapia, los famosos colegios, ¿verdad? Ya desde el 14, ¿sí?, hace 6 años, ¿verdad? ¿Sí? No, que hace 6 años, hace muchísimos años, ¿verdad? Que 6 años, yo me quedé en el 2020. Las decisiones clínicas tienen a su vez aspectos éticos que deben considerar y reflexionar tomando en cuenta los valores en juego de todos y todas los involucrados y las involucradas y los fundamentos éticos que sustentan cada acción. Voy hacia la propuesta. ¿Qué cosa estamos aprendiendo? ¿Qué cosa estamos enseñando? ¿Sí? ¿Y qué estamos aprendiendo? En primer lugar, lo que estamos aprendiendo es que hay una cosa que nos exige basarnos en las experiencias personales, ¿sí? La otra es que es importantísimo que nos contemos historias. La siguiente es que urge provocar los famosos insights que proponía Lonergan sobre la introspección, ¿verdad? Luego, ese acto de humildad también declarado como el principio de ignorancia, ¿verdad? El no pretender opinar de todo. No especular o abstraer generalizando. No es que no especulamos o hagamos abstracciones. El asunto es que cualquier especulación o abstracción la llevamos a una generalización. Luego tenemos que ofrecer lo particular y único desde los detalles. Y aquí me regreso a la experiencia personal y al ofrecimiento particular y único del detalle para hacer emanar un concepto que en filosofía clínica es fundamental y que es el concepto de singularidad. Singularidad, la singularidad de cada paciente, la singularidad de cada camillero, de cada médico, de cada enfermera, de cada policía que cuida o de cada policía que limita, de cada médico que se desespera, de cada paciente que muere. O sea, vamos, decíamos al principio, vamos alrededor, arriba o abajo del 500,000. ¿Qué importa 500,000? 500,000 no dice nada. Lo que dice es
que mi hermano no está aquí. Esa es la singularidad. No forzar un único punto de vista, sino más bien permitir que surjan múltiples interpretaciones y desarrollar el pensamiento crítico para entender mejor las emociones, dar sentido a situaciones moralmente ambiguas y a situaciones complejas. Vamos a hacer una aproximación desde lo que es, desde el mundo clínico. ¿Qué sucede desde los humanistas, verdad? Desde la filosofía, ¿sí? Desde la filosofía clínica en el mundo clínico. Primero tenemos que ser capaces de generar una enseñanza sobre los hechos científicos médicos y sobre todo de su metodología, que va de la mano con la importancia de generar una cultura en la sociedad en cuestiones científicas. O sea, somos patéticamente ignorantes en la cultura de la sanidad como pacientes. Todavía no nos damos cuenta que nos tenemos que despedir de nuestros seres queridos cuando entran a un hospital. Eso es una novedad, ¿verdad? Pero eso es una nueva cultura, ¿ya? Recordemos el principio aquel tan discutido en mis clases de bioética. Yo estoy obligado a procedimientos, no a resultados, ¿verdad? Ese es una cuestión de mucha reflexión. Tenemos que aprender a relacionarnos con y las pacientes, ¿verdad? Que consiste en evitar prejuicios, presuposiciones, malas concepciones, ideologías, dogmas, miedos. Y me atrevería a decir algo aquí que va a ser fuerte para el mundo clínico, y protocolos y procedimientos, ¿ya? No estoy diciendo que tomemos el protocolo y el procedimiento y lo pongamos en el bote de la basura. Lo que estoy diciendo es que hay otro contexto, otra circunstancia que nos está exigiendo que en el protocolo puede haber prejuicios, presuposiciones, malas concepciones, ideologías, dogmas y miedos que nos dejen actuar libremente. Y esto va a apuntar directamente hacia la propuesta que les haré en unos 2 o 3 minutos. Tenemos que explorar los conceptos de la narrativa médica que nos ayuden a valorar su importancia, ¿verdad? Vamos a contarnos historias, vamos a contar la historicidad de esa singularidad, decimos en filosofía clínica, porque no se entiende la singularidad fuera de la historicidad y la historicidad cobra significado desde la singularidad. Y sin duda, su aplicación cotidiana repercutirá en la forma, dicen Santillán y Doherty, en la forma de hacer nuestro trabajo de una manera mejor, ¿ya? De una manera mejor, no de una mejor manera, sino de una manera mejor, ¿ya? Para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Y quién sabe, tal vez nos ayude a reforzar nuestra participación y a ser mejores ciudadanos de pasada, ¿verdad? En este incipiente e inacabado experimento democrático en el que estamos viviendo en América Latina desde hace mucho, mucho tiempo. Vamos hacia una nueva bioética post-COVID del siglo XXI. ¿Sí? A mí me gustaría hacer la propuesta de sumarse a esta reflexión para que hablemos desde nuestra experiencia. Simplemente hablemos desde lo que estamos viviendo como colectivo y desde allí construyamos una bioética de apoyo, de acompañamiento, no de apoyo, no es la palabra, de acompañamiento al mundo clínico, ¿verdad? Y de pasada, ojalá también los abogados vayan entendiendo que se tienen que sentar a discutir porque la ley hoy en día no está dando para nada posibilidades a la justicia. Lo estamos viendo en la manera en que están juzgando los casos en que se está llevando a cabo la violencia contra el mundo clínico. Primero, hacia una nueva bioética del siglo XXI, post-COVID. Primero, el principio terapéutico como ejercicio de la virtud profesional. Zapatero a tus zapatos.
tenemos que regresar a devolverle, hoy le llaman empoderar, a mí ese concepto no me gusta, pero tenemos que regresar al principio terapéutico y tenemos que regresar a la virtud profesional, ¿ya? Tenemos que tener la capacidad de poder reconocer que el clínico puede intervenir una parte del cuerpo cuando no hay otra forma de sanar la totalidad del cuerpo. Esto se ha violentado de una manera terrible. Le hemos amarrado las manos como ciudadanos, no se diga en Estados Unidos, ahí es patético, demanda tras demanda, demanda tras demanda, ¿verdad? Le hemos amarrado las manos al clínico. El clínico hoy vive aterrorizado por la circunstancia de la pandemia, pero el clínico, sí, vivía aterrorizado por el mundo de las leyes y de las demandas y de las denuncias ante la incapacidad que la misma sociedad le habíamos generado por nuestro aparato legal, ¿verdad? Proteccionista legal, a ese ejercicio de la virtud profesional. Entonces, reconozcamos el principio terapéutico y regresemos a algo que tiene muchos años puestos en la mesa. Siguiente. La alteridad como principio de singularidad y dignidad humana. Ya. Vamos al otro lado, ¿verdad? Es decir, tenemos que reconocer que no estamos haciendo números. Tenemos que reconocer que cada singularidad es un acto humano irrepetible y que como acto humano irrepetible no tenemos el protocolo que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas para todos. Esto en el mundo clínico se aprende muy bien, muy bien. Ahora, solo tenemos que dar el siguiente pasito, reconocer que esa dignidad de la que tanto hablamos tiene que verse como un merecimiento de trato, tiene que verse dentro de una forma contextual, tiene que darse en un trato que se debe de otorgar con respeto y reconocimiento, debe de apropiar posibilidades de ambas partes, debe de haber una igualdad en cuanto a la interacción dialógica, debe de haber una apertura a razonar con el otro, un espacio de libertad, de autodeterminación, de autonomía y de consentimiento. Eso es lo que hoy podría rescatar la dignidad humana de esta palabrota con la que hemos llenado mucho nuestras clases, pero que cuando tenemos que ponerla sobre la mesa o ponerla en la decisión práctica, concreta de las manos en el quirófano, pues entonces resulta demasiado complicado. Siguiente principio, la gradualidad operacional para el ejercicio del deber. Así, mis estimados amigos y amigas, como regresamos al principio terapéutico, como el otro en su singularidad y en su dignidad tiene que ser valorado, así la gradualidad operacional como alternativa ante esa bipolar bivalencia de los enrezados dilemas éticos en los que hemos puesto a nuestros estudiantes y en las que ponemos al mundo clínico hoy en día. Es decir, una de las vergüenzas más grandes que hemos pasado como país es pensar que teníamos un dilema frente al paciente por su edad. Cuando yo vi ese documento, discúlpenme que lo diga y lo digo con todo respeto, pero me pareció una novela surrealista, por no decir un acto de burla. ¿Cómo podemos atrevernos como colectivos, ¿sí?, a emanar documentos en donde dejamos al mundo clínico con la concepción de los dilemas éticos? ¿Cuáles dilemas éticos tiene un clínico hoy
si está dando la vida en cada momento por la vida del otro. Por favor, ¿cuáles dilemas? Entonces, respetemos, así como su virtud en el principio de terapéutico, así como el médico clínico, ¿verdad? Y todo el personal de salud considera el principio de la singularidad y la dignidad desde el otro, así el deber tiene que ejercerse desde la gradualidad, ¿ya? Principio según el cual todo, y cuando decimos todo, es cada singularidad en su historicidad, ¿sí? Es cuestión de grado, por lo que un enfoque lógico gradualista sería el método apropiado para la bioética hoy en día. Y el cuarto principio, que tiene que ver con el asunto del consentimiento informado como instrumento de derechos humanos y como autonomía moral. Ustedes lo saben mejor que yo, que el consentimiento informado, que los derechos humanos tienen que ver con este derecho a que la vida sea respetada, ¿ya? Y que este derecho se debe de conceptualizar en dos sentidos. En la obligación del Estado para respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, y ahí habría que hacer unas 10 tesis doctorales sobre esto, ¿verdad? Y el punto B, como una limitación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive a otra de la vida, ¿ok? Y la autonomía moral como esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder tomar decisiones aplicando la ley de la moralidad objetiva, pero de manera voluntaria, autoconsciente, auténtica, independiente y libre de influencias e intervenciones interpersonales e intrapersonales. Entonces, me regreso simplemente. ¿Cómo podemos alcanzar la autonomía moral y utilizar el consentimiento informado como un instrumento de derechos humanos, respetando el deber del mundo clínico desde el principio de gradualidad, el mundo clínico, médico, de salud, todo el aparato de salud, reconociendo la alteridad como principio de singularidad y dignidad y valorando el principio terapéutico como ejercicio de la virtud profesional? Con esto partimos de una nueva bioética, que sería la bioética post-COVID del siglo XXI. El principio terapéutico como ejercicio de la virtud profesional, la alteridad como principio de singularidad y dignidad humana, la gradualidad como principio operacional para el ejercicio del deber y el consentimiento informado como instrumento de derechos humanos y autonomía moral. Perfecto, muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor, por esta intervención que nos ha hecho. Antes que nada, antes de pasar a las preguntas que ya tenemos y en atención al tiempo que estamos ya cumpliendo en este momento, quiero expresarle nuestras condolencias por el fallecimiento de su hermano. Lo sentimos mucho. Y bien, dentro de todo este contexto, pues ya tenemos algunas preguntas. Si me permiten, voy a iniciar en orden del expositor. Hay un par de preguntas para Julio, si quisieras contestarnos brevemente en atención al tiempo. En primer lugar, nos preguntan, ¿tú cómo equilibras, cómo trabajas el equilibrio emocional entre este futuro incierto que tenemos enfrente y una realidad abrupta que nos ha sacudido, ¿no? ¿Cómo equilibras eso? Y en segundo lugar, si nos pudieras decir si el Comité Hospitalario de Bioética en el instituto en el que trabajas ha debido tomar algún tipo de decisión en cuanto a repartición de recursos escasos, qué hacer si se acaban los ventiladores, qué pautas en este ámbito bioético han tenido que tomar en esta emergencia. Claro, pues bueno, respondiendo a la primera pregunta, desafortunadamente el inicio de la epidemia para nosotros fue el máximo pico de incertidumbre, ¿no? Y como comentamos hace un rato, conforme han pasado los meses y como hemos visto el comportamiento de la enfermedad y los riesgos que esto implica, la incertidumbre cada día ha sido un poco menor en cuanto a los riesgos que esto implica. Ya se aprende a dominar un poco el hecho de la protección y el riesgo de infección en cuanto a ese tema. En cuanto al desenlace de la epidemia, el retorno a la normalidad y cuándo va a acabar todo esto,
no tenemos certeza, bien es cierto. Sin embargo, todas las medidas que hemos adoptado nosotros han sido aprendidas de otros países que pasaron por esto primeramente. España, Italia, China, que han emitido comunicados importantes desde el punto de vista médico. Ellos han ya reportado experiencias en algunos lugares de retorno a la normalidad con ciertas medidas, ¿no? Entonces, eso es un dato que toda aquella incertidumbre de cuándo, para cuándo y cómo empieza a tener un poco de claridad en relación a, bueno, ellos ya lo están logrando, ¿no? Y de fuente directa, compañeros míos que se encuentran en, por ejemplo, España, ellos que habían tenido lo mismo, una reducción del 90% de su actividad asistencial cardiológica, ellos ya han regresado a la normalidad, inclusive con un ascenso mucho mayor al previo, y esto por todo lo que se ha retrasado durante la epidemia. Entonces, hay luz al final de todo esto. Sabemos que esto va a pasar. Cuando, eso sí todavía no lo sabemos. México se ha comportado un poco diferente que otros lados, pero sabemos que va a pasar. Entonces, eso es algo que nos da mucha tranquilidad y mucha esperanza a todos. Ya no como antes, que era una esperanza basada en nada. Ahora es una esperanza basada en ejemplos en otros países que lo han logrado. Entonces, eso es algo favorable, ¿no? Es la manera de poder realmente enfrentar esto ya de una manera propositiva. Y con respecto a la segunda pregunta, el hospital ha hecho una labor impresionante. Hay reuniones semanales con todos los jefes de departamento, con los directores de área. Hay reuniones diarias en departamentos administrativos para manejo del equipo de protección personal. En todas estas juntas hay participación de todos los comités y todos los departamentos del hospital para el adecuado, en el tema del equipo, por ejemplo, su racionalización y su uso. El instituto probablemente al principio no iba a ser autosuficiente para la demanda de equipo y protección que se necesitaba, pero afortunadamente ha habido muchísimo apoyo por la sociedad civil, empresas privadas, universidades que han hecho donaciones importantísimas en cantidades considerables de material, de equipo de protección, equipo de saneamiento. Entonces, todo esto ha sido una labor titánica que todos los días se hacen inventarios, se redistribuyen recursos, se destina para las áreas. Entonces, en el tema de recursos es una actividad diaria, es una actividad muy propositiva para intentar cubrir las metas de todos los días y tener protegidos a todo el personal que está dentro de las áreas COVID. Y con el tema de los ventiladores, es un tema que, conforme se fue a los inicios de la epidemia, cada hospital tiene que delimitar su capacidad asistencial. Entonces, el hospital determina, yo tengo esta capacidad de ventiladores y voy preveniendo cuántos pacientes puedo tener en ventilador o no. No puedes tú nunca tener un 100% ocupación de ventilador de inicio, porque tú no sabes cuándo uno que no lo necesite lo va a necesitar en unas horas o en unos días. Entonces, siempre se van ocupando las camas de acuerdo a la disponibilidad, siempre tienen un resguardo para tener apoyo en casos de evoluciones desfavorables de los que ya tienes dentro. Entonces, cuando tienes cierta ocupación de ventiladores, desafortunadamente ya no puedes recibir más pacientes ni dentro del hospital. Entonces, tienes que tú enviarlo a otro hospital que pueda garantizar que todavía no ha llegado el límite de asistencia, que todavía afortunadamente los hay y siempre lo hubieron. Entonces, eso es un punto que siempre se tiene que prever, manejar la disponibilidad de tu recurso de una manera inteligente, previendo los desenlaces. Entonces, se manejó así siempre. Nunca tuvimos la circunstancia de quedarnos sin ventilador, porque eso es un error grave que nadie puede cometer. Ok, muchas gracias. No quisiera cerrar sin dar espacio a dos breves preguntas de las que nos han comunicado. Para el doctor Vela, nos preguntan qué tipo de temas en el área científica debiera, hoy por hoy, después como enseñanza a toda esta pandemia, debiera la humanidad tener fresca. ¿Sí? ¿Cómo definir qué tipo de conocimientos científicos, dirías, Arturo, que todo mundo tendría que tener más o menos en la mente como enseñanza de este tipo de pandemias que nos ha involucrado, sobre todo porque seguramente no será la última y además no queda, no parece que pronto vaya a pasar, ¿no? Sí, yo creo que el reto para todos, inclusive para Julio, sí, que date cuenta de la cercanía que tiene Julio con las cabezas, sí. Me he llevado una grata sorpresa de que el doctor Julio Farhat tenga esa expertise. Quiero felicitar a ambos, pero antes que nada, querido Rafa, me dio un flechazo eso que dijiste de tu hermano. De veras que lo lamentamos, estamos contigo, te aprecio muchísimo, no tienes idea, y me duele lo que te está pasando, porque me pongo en tus zapatos y sé que esto adquiere una mayor relevancia, lo que estás proponiendo, porque sé que no nada más te nace de la cabeza, sino del corazón.
y eso tiene mucho valor para mí. Entonces aquí el punto tiene que ver con lo que mencionaba Rafa. Todos los que tenemos que meternos en esto, tú, Héctor, tú, Julio, cada uno de los que nos están escuchando, gente que ya son bioeticistas o gente que está en el proceso de preparación, tenemos la obligación moral, el imperativo kantiano, ¿verdad, querido Rafa? Yo creo que Kant tiene cosas muy buenas y evidentemente tiene sus detalles que ustedes los filósofos le entienden mejor que yo. Ya habrá otro diálogo acerca de Immanuel Kant, que no es el caso, pero que tenemos la obligación de centrarnos en la realidad. ¿Sí? En este caso, yo creo, eso es a lo que me refería, Julio, cuando metí a Hannah Arendt y a Stanley Milgram. Es impresionante cómo gente de extraordinario nivel académico e intelectual, al momento en que le proponían a Stanley Milgram hacer el experimento famoso, ¿sí? Para ayudar a que la gente, por un bien mayor, le causara daño a otra persona, estaban de acuerdo y se rebelaban, pero la inmensa mayoría estuvo de acuerdo por obedecer. Esos son los peligros de la obediencia. A veces respetamos muchísimo la autoridad y ese respeto a la autoridad nos impide pensar por nosotros mismos. Y eso es a lo que yo quise llamar una bioética propositiva. Es que todos, no necesitas ser un maestro en bioética como lo intentamos ser nosotros. El doctorado en bioética, no sé cuándo lo vamos a sacar, tenemos los REBOEs, pero estamos tratando de ser el mejor doctorado en el país y por eso no lo hemos sacado hasta que no lo tengamos. Sí, pero quiero llegar a esto. El punto más importante es que tenemos la obligación moral, todos, estando cada quien en su trinchera, de tratar de conectar con la realidad en la que estamos viviendo. Y tratar de... Artur, estoy en conferencia. Sí, ese es los detalles de estar en la casa, ¿verdad? Me da mucha risa, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de repente sale el niño y papi quiere hacer pipí. Pero es muy divertido a la vez, porque podemos ser más íntimos en nuestra relación. Esta nueva modalidad ha hecho que nos conozcamos más como lo que realmente somos, ¿verdad? Y la apariencia de lo que queremos ser, también lo mostremos, ¿verdad? Pero eso nos hace más humanos. Entonces, aquí el punto importante viene siendo que el punto importante, Julio, Héctor, Rafa y cada uno de los de la audiencia son que tenemos que prepararnos y que comprender lo que está sucediendo en los países exitosos. Tenemos la obligación moral de hacerlo, porque la autoridad, yo no dudo de que tengan la mejor intención de hacer bien las cosas, pero mientras más cada uno, el área médica, el área filosófica, comprendamos y nos metamos a estudiar la realidad de los países exitosos, podemos abrir puertas para que se corrija lo que está pasando aquí. Entonces, eso es parte de la bioética propositiva. O sea, no llegar y andarte peleando con todos porque qué mal está el mundo. Me recordó a Chesterton, ¿verdad? Lo que está bien y lo que está mal en el mundo, que es un peladazo ese Chesterton. Pero aquí lo que tenemos, nuestra chamba como bioeticistas, es tomarnos con una gran seriedad y rigor intelectual, el meternos a ver qué es lo que se hace en otra parte y ver cómo es posible que aquí se haga. O sea, no nada más es que las cuestiones culturales, es que esto, no hay excusa. En la capacidad del intelecto humano es de tal manera para que en el país se puedan hacer los cambios pertinentes y que doctores como Julio, sí, como mis amigos, como el doctor que va a aparecer en la siguiente, que es un subdirector de un hospital de los más grandes de Monterrey, que es paciente COVID, ¿sí? En esa situación tenemos que intervenir todos, o sea, no nadar de muertitos, como mencionó Hannah Arendt, que a final de cuentas vale la pena. Yo no les voy a decir porque no es el propósito, pero tienen que buscarlo, la banalidad del mal. O sea, que a veces nadamos de muertitos como la autoridad es la responsable. Bueno, pues si ellos dicen que así es, pues es que así es. Y no es de que esté mal la autoridad, sino que estamos mal nosotros.
nosotros estamos mal en pensar de que esto no tenemos manera de intervenir. Tenemos la obligación de ponernos a estudiar todos, porque es una realidad que afecta a nuestro México y es una realidad que afecta a nuestras familias y no podemos nada más decir ya, hay que estudiar y en la medida en que estudiemos podemos intervenir mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a concluir ya esta sesión. Estamos sobre el tiempo. Desde luego hay otras preguntas. Hay una muy interesante que es más del tema de la tercera de estas sesiones. Esta primera fue sobre aprendizajes y enseñanzas respecto del campo tanto médico como bioético. Hay una segunda que tendremos en adelante, en breves días, ya se los anunciaremos, sobre el aprendizaje respecto al dolor humano, cómo hemos aprendido a revalorar la experiencia personal del dolor humano. Pero hay una tercera que mencionábamos al inicio de una experiencia de aprendizaje que hemos tenido en cuanto a políticas públicas. Hay una pregunta aquí que nos hacían, que no es propiamente de la mesa de hoy, pero que se tocará en esa tercera sesión, de cómo resolver el dilema entre cuarentena y economía. Es una pregunta muy importante. Ya le comenté directamente a él. Ok, pero lo anuncio para que los demás sepan que es una de las preguntas que se desahogarán en la tercera de esta serie de webinars. Yo me quedaría solamente una reflexión, escuchando el impactante relato de lo que han tenido que rehacerse y reinventarse sobre la marcha, con todo el miedo y con toda la previsión y con todo pues también a veces depresión y angustia que causa esta situación en el personal médico que nos dijo Julio, y toda la manera de concientizarnos del papel que juega la bioética, que estaba encerrada en un cajón y que ahora, como es el doctor Gasperín y nos comentó el doctor Vela, pues está ahora en el candelero para decir, aquí hay principios, aquí hay algunas cuestiones que nos pueden servir para saber cómo actuar. Y finalmente, lo que decía el doctor Gasperín de regresar a este ABC, de que la persona esté en el centro de su singularidad, que no son cifras, que no podemos ponernos solamente a contar fallecidos y hacer una relación de qué mal nos está yendo a nosotros o a nuestro mundo, sino que son personas con historias y con entornos muy concretos. Yo me quedaría solamente con esta idea de que al final, entre muchas enseñanzas, creo que nos ha dejado la necesidad de un pensamiento crítico, es decir, que sepamos justificar el fundamento de las posturas que tomamos y de las creencias que tenemos. Y en esa medida, en ese ejercicio de humildad intelectual, nos llevará a buscar las verdades si no las tenemos y de preguntarnos sobre el fundamento de lo que pensamos que era cierto y que no era así. Y en esa medida no estaremos en una situación solamente de obediencia, como dice el doctor Vela, sino de búsqueda personal de la verdad. Les agradezco muchísimo a las personas que se han conectado. Sí, nada más una cosa para cerrar, porque la plática de Rafa se me hizo muy importante. Y yo lo que le quería decir es de que la comparto. Creo que estas cuestiones que tienen que ver con el abordaje que estamos dando cada quien desde nuestra trinchera acerca de la bioética y lo que él está viendo, tenemos que sumarlo. O sea, eso no es muy importante que esfuerzos como los que se hacen se potencien, ¿sí? Se potencien y que veamos cómo se pueden ir estudiando a mayor profundidad para que realmente eso impacte en nuestra sociedad. De nuevo, felicidades, Rafa. Me gustó mucho tu presentación. Gracias. No, y además un reconocimiento por esta situación en la que está pasando y sin embargo haber tenido la generosidad de mantenerse en esta sesión. La sesión está siendo grabada, se va a compartir en el canal de YouTube del colegio. Les haremos llegar al correo con el cual se registraron esta información, además de la publicidad del próximo webinar que será sobre el aprendizaje y enseñanza sobre el dolor humano que nos ha dejado esta pandemia. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse, a Julio, al doctor Vela, al doctor Gasperín, y pues muy buenos días. Cuídense mucho. Gracias, Héctor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.